que me haya aceptado la invitación para venir a platicar con ustedes. Entendamos que esto no es un programa escolar, no es una materia nada más para pasarla ya. Esto es algo mucho más importante, porque es ponernos en la perspectiva de qué es lo que va a pasar en México en los próximos 6 años. Estos 6 años va a cambiar México muchísimo, y todos los que están aquí, los jóvenes, les va a tocar vivir. A lo mejor a Pepe y a mí ya no, pero a ti sí. Pepe, tal vez poco tiempo, así que es riquísimo, de manera que te lo digo. Gracias, muy gracias. Yo creo que vamos a hablar mejor sin micrófono. Pero están grabando. Se escucha mejor, ¿no? Pero están grabando. Está la transmisión en YouTube. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Lo que dice el maestro Langán es muy cierto. Esto no es una clase, no es una sesión académica tampoco, sino simple y sencillamente me invitaron a través de Eduardo Langán a platicar un poquito de las experiencias que tenemos en la vida real, los arquitectos, los urbanistas y sobre todo, lo más importante, los fracasos y los triunfos que nos han permitido seguir adelante. ¿Por qué es muy importante en este momento? Porque como le dijo el maestro Landane, el país cambió. El país a partir del día 1 de julio cambió, es evidente. Todavía no lo notamos, porque el país va a volver a cambiar el 2 de diciembre. Yo les aseguro que esta etapa de transición que en este momento se está dando a cabo, todo es jejeje, jijiji, son declaraciones, son una serie de cosas, pero el país va a cambiar. Y estamos nosotros en la necesidad de transmitir las experiencias para no volver a cometer los errores y sobre todo, lo más importante, para manifestar la voz de los que conocemos en la materia que tenemos la obligación de participar, podamos abrirla. Le agradezco al director de la escuela, a los maestros, la jefa que está atrás. bueno, a los maestros, los dos Toños están aquí, el arquitecto Rocío Corona, el arquitecto Toca, compañeros de luchas durante muchos años. Miren ustedes, yo soy arquitecto y urbanista. Yo empecé mi carrera en 1963, hace ya algunos años. Trabajando con el arquitecto Santiago Uringham, tuve la oportunidad de ser residente de obras, pero básicamente me tocó la construcción como residente de obras de la unidad San Juan de Aragón y de la unidad Kennedy, que es la que está por el aeropuerto en la Jardín Balbuena. Entonces tuve contacto precisamente con la gente que estaba construyendo en aquel entonces la vivienda de interés social, ahora vivienda de interés social, y sobre todo me tocó la etapa de entregar la vivienda a la gente que la iba a ocupar. La unidad Kennedy, las viviendas más chicas tenían 85 y 90 metros cuadrados. Posteriormente, durante muchos años después, con el programa de renovación habitacional popular, a raíz del sismo del 85, a pesar de haberse sacado un premio mundial de arquitectura para la regeneración de 53,000 viviendas en solo 18 meses, las 53,000 viviendas no se habían hecho ni después de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, con la devastación de los alemanes a Polonia, se hicieron en 25 años 53,000 viviendas, aquí las hicimos en 18 meses, pero viviendas de 35 metros cuadrados. En aquel entonces ese premio fue muy importante, se mencionó. Ahora yo me pongo a reflexionar seriamente cómo estarán esas viviendas de 35 metros cuadrados después de 30 años del temblor o 35 del temblor. ¿Por qué? Porque la familia crece y no podemos tomar a la gente simplemente como un folder, como un expediente más que se mete en un archivero para darle cajón A, cajón B, cajón C o cómo se clasifica la vivienda. Es una vergüenza con el patrón que hemos mantenido nosotros en la edificación de vivienda de interés social. Hablo de vivienda porque el tema del seminario que me parece muy importante. Martes 18, la vivienda y la planeación urbana, maestro José Reigadas. Hablo de vivienda porque quien esté conforme con el modelo de vivienda que hemos nosotros ahorita solapado, llevado a cabo, requiere inmediata atención psiquiátrica, definitivamente. No es posible que durante 12 años, los últimos 12 años, se hayan hecho los conjuntos de vivienda lastimando a las poblaciones, lastimando a los usuarios, lastimando a la infraestructura. Grandes extensiones de terreno, producto de compadrazgos de los presidentes municipales, han edificado 300, 400 o 500 viviendas
en donde no tienen transporte público, no tienen escuela, no tienen infraestructura, y estamos condenando a la gente a vivir en una forma verdaderamente anormal. Ahora viene el modelo nuevo del presidente electo, López Obrador, que nadie cuestiona su triunfo. Evidentemente ganó porque la gente quería un cambio. Toda la gente deseábamos un cambio. Sin embargo, creo que las políticas de vivienda en este momento no las conocemos. Si bien es cierto que se ha despertado un inusitado interés por el problema del aeropuerto, en donde ahora va a votar toda la gente por lo del aeropuerto, y o sea, la consulta esta pública, popular o ciudadana, o como se llame. Bueno, el aeropuerto es un tema de política pública, que el presidente de la República, para eso lo elegimos, y debería de tomarse la decisión, no someterlo a consulta pública. Ayer en la televisión veía a un comentarista diciendo o haciendo la analogía con un médico. El médico, el señor, le vamos a abrir, le vamos a sacar el apéndice, le vamos a sacar el intestino, pero espérenme, vamos a consultar primero con las enfermeras y con todo a ver cómo le hacemos. Eso no es posible. El profesional de la medicina tiene por qué, porque tiene el conocimiento para decir qué es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, con esta anticipación que nunca habíamos visto en la política mexicana, siempre el gabinete del presidente entrante, y estoy hablando de 1942 para acá, de 40 para acá, de Ávila Camacho para acá, se conocía un día antes o la noche anterior a la toma de posesión. Y eso daba lugar a que no hubiera especulación como la ha habido ahorita. Ahorita lo sabemos 6 meses antes, ya sabemos quién va a ser quién, qué va a ser cada quien y los programas de gobierno. De hecho, el presidente electo ya está presidiendo o ya está tomando las decisiones como si fuera el presidente en funciones, pero bueno, es un asunto que no nos debemos de meter. Entonces, yo les digo, lo que hemos nosotros permitido, lo que hemos solapado como sociedad, es esa cantidad de viviendas que inclusive están abandonadas por falta de motivos de carácter eminentemente social y urbanístico. No podemos condenar a la población a vivir como está viviendo ahorita la vivienda. Y lo peor del caso es que no conocemos la política de vivienda. Sabemos que el próximo secretario de SEDATU es un hombre joven, Román Meyer, es un hombre joven, me parece que es un hombre bien preparado, yo no tengo el gusto de conocerlo, quizá el arquitecto Toca sí lo conozca, por ser funcionario de la Secretaría, pero yo creo que lo que deberíamos participar en lo que nos interesa. En primer lugar, ustedes que están aquí como maestros, como estudiantes, como alumnos, y principalmente como maestros, tenemos una misión muy importante. Más que formar arquitectos, formar urbanistas, formar planificadores, en este momento lo que debemos es formar hombres y mujeres comprometidos con la política y con el país. Tenemos que participar en lo que a nosotros nos corresponde. Es muy importante para nosotros poder opinar, pero con una opinión colegiada, una opinión compartida, una opinión analizada, no nada más con ocurrencias. Las decisiones que se están tomando en el gobierno aparentemente son ocurrencias en este momento. Un día decimos que estamos en bancarrota, al día siguiente decimos que estamos en una forma totalmente sana en cuestión de las finanzas. Entonces hay una gran incertidumbre y eso está provocando una animadversión en la gente. Por eso yo les digo lo siguiente, hablando de vivienda, yo traía ya aquí algo más o menos elaborado para... Pásenle. Bueno, qué bueno, maestra, que se vino para acá a su clase. Bueno, quiero suponer que todos los estudiantes, todos los alumnos
son alumnos de arquitectura, de urbanismo, pero básicamente arquitectura, básicamente. Bueno, es muy importante. Ustedes han elegido una de las profesiones más hermosas que puede tener actualmente un ser humano, la arquitectura. ¿Por qué la arquitectura? Porque la arquitectura está presente en la vida del ser humano desde que nace hasta que muere. Los grandes líderes de la humanidad, los grandes presidentes, reyes, faraones, aún los dictadores, han pasado a la historia por la arquitectura que han dejado. La arquitectura del arquitecto Imhotep en Egipto, por ejemplo, de la pirámide de Saqqara, tiene 4000 años y la estamos todavía admirando. La arquitectura mexicana que hemos visto de nuestros antepasados, los urbanistas que planearon Teotihuacán, que planearon Chichén Itzá, Palenque, todas las ruinas mayas, es una riqueza inaudita. La arquitectura es, para mí, tiene muchas definiciones. Una de las definiciones más bonitas es una definición de nuestro Premio Nobel de la Paz 1990, Octavio Paz, que decía: la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Fíjense qué profundidad tiene, el testigo insobornable de la historia. Ahí está la arquitectura. El arquitecto ya se murió, ya pasó la historia, ya pasaron todos los demás. Ahí está la arquitectura de Porfirio Díaz en este país. Ahí está la arquitectura de Teodoro González de León, ahorita viendo 100 años de diferencia, por ejemplo, y quedará y permanece. Pero hay un gran desconcierto entre la sociedad que no sabe para qué sirve un arquitecto. No puede ser que en nuestro país y nuestras ciudades, básicamente, el 85% de las construcciones del país no tengan arquitecto. Porque es muy fácil que alguien compre un poco de varilla, compre un poco de cemento y diga: yo estoy un amigo que tiene un sobrino que estudia arquitectura en la UAM Azcapotzalco, que está en primero o en segundo semestre, y él me hace los planos. La arquitectura no son planos. La arquitectura es la organización del espacio para hacer cada vez más digna la vida del ser humano. Fíjense qué interesante, la organización del espacio para hacer la vida más útil al ser humano. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No, como arquitecto estás ponderando la arquitectura. No. La arquitectura está al servicio de las demás profesiones. Al servicio. La arquitectura le da espacio al maestro para educar, espacio al estudiante para aprender, espacio al médico para curar, al enfermo para sanar, al gobernante para gobernar. O sea, la arquitectura proporciona el espacio para hacer más útil la vida del ser humano. Aquellos arquitectos que, sin saber que eran arquitectos, sin tener título de arquitecto, empezaron hace 17,000 siglos a construir su morada, porque venían las tormentas, porque venían los dinosaurios, porque tenían que ir planeando en alguna forma cómo protegerse él y su familia de las inclemencias del tiempo o de las inclemencias naturales. Ese ya era un arquitecto innato porque nacía, porque seguramente se quiso su primera casa de piedra o primera guarida y todo, y le quedó bien. Estoy seguro que los demás que no sabían le pedían a ese señor que les hiciera su casa para que los protegiera. El arquitecto se daba. Entonces, la profesión que ustedes están eligiendo verdaderamente es de pasión, es de tomarla con mucha pasión. El urbanismo, que va íntimamente ligado, es la organización del espacio público, del espacio urbano, las calles, las plazas, los jardines. Cuando fundimos arquitectura con urbanismo, salen los ejemplos importantes. Ahora, la tristeza es que nuestro país, México, no ha tenido desarrollo urbano. Hay un pleito y lo tenemos que aceptar. En México ha habido crecimiento urbano, no ha sido desarrollo urbano. Bueno, lo entendemos en cierta forma. En 1917, cuando se generó la Constitución Política que todavía hoy nos rige, con 136 artículos y más de 600 modificaciones en los 101 años que lleva la Constitución, en 1917 no había en los 136 artículos uno que hablara de desarrollo urbano, de organización del territorio, de organización del espacio público. No había. Obviamente lo entendemos. En el 17 habíamos perdido casi 1 millón de personas por la revolución. El país tenía 9 millones de habitantes. Entonces, los urbanistas, los arquitectos, llegamos tarde al reparto de dones legislativos. Fue hasta el año 76, con la reunión de Vancouver, que se empezó a tomar en la Constitución la seriedad para poder organizar, ordenar el territorio. Y sin embargo, no lo hemos logrado al fin. En este momento, en la Constitución Política de nuestra Ciudad de México, ¿sí?, las leyes reglamentarias todavía no están, los reglamentos de la Constitución,
y no se toca el desarrollo urbano ni la planeación urbana. Se va a generar un instituto de planeación de la Ciudad de México que todavía no tenemos ni cómo, ni quién, ni qué va a pasar con lo que está pasando. Por eso yo les digo a ustedes, ustedes han elegido una carrera muy importante, una carrera muy bonita, una carrera que hay que hacerla en equipo preferentemente. Y dice uno, cuando ve las grandes obras de los grandes maestros de la arquitectura mundial, pues quisiera uno hacer edificios como los de Dubái o los de Nueva York o los que sean. No, en nuestro espacio, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra delegación, en nuestro pueblo, hay muchos lugares hermosos, espacios, jardines, la plaza pública, la parte de atrás de la iglesia, una serie de consideraciones que la autoridad no se da cuenta porque la autoridad está perdida en la política. Pero ahí está la actuación de los arquitectos, ahí está la actuación de la generación de ideas que podamos llevar un proyecto en conjunto de cómo mejorar la calidad de vida de nuestra delegación, cómo mejorar el camellón, cómo mejorar la parte donde va la vía del tren. O sea, hay espacios públicos chiquitos que nos pueden ir dando la confianza para que cada vez más podamos ir preparándonos y sobre todo apoyando a un país y a una ciudad en este caso que tiene que cambiar. La Ciudad de México tiene que cambiar, está cambiando, se está remozando, se requiere más viviendas, se requieren más servicios. Si es bien, es cierto que la Ciudad de México se está despoblando, se está saliendo la gente de las delegaciones centrales. Sin embargo, hay muchos rincones que tenemos que apoyar y que tenemos que atender como arquitectos. Yo los invito a los estudiantes de arquitectura, a los que están interesados en esta materia, a que las cosas las hagamos bien, por experiencia. Los fracasos son los que nos dan la experiencia y también los triunfos, pero es más barato hacer las cosas bien que hacerlas mal. Un muro mal construido cuesta mucho trabajo después demolerlo y volverlo a hacer, que si desde el principio el albañil, el maestro al que estamos dirigiendo lo hace bien. En México lo que nos ha hecho falta es hacer las cosas bien y tenemos la obligación como mexicanos y además como gente consciente. No todo el mundo tiene el privilegio de poder estudiar y más en una casa de estudios de la importancia de esta universidad. Yo tuve el honor de estar también en alguna plática con el arquitecto Martín Gutiérrez. Hace como 30 años era director de esta escuela de arquitectura de Huamascapuzalco y he visto la variedad de arquitectos que han salido ya de esta universidad con éxito. Pero lo importante es esto: ustedes que están aprendiendo esto, tómenle pasión a la arquitectura. La arquitectura también es de foto y las fotos las tenemos en los ojos, no en el celular ni en la cámara, en los ojos. Aprendan, vean. Ya no se usa casi el lápiz, ni el croquis, ni el dibujo a mano alzada. Ahora todo el mundo usa tablet y el AutoCAD y una serie de herramientas muy importantes para hacer lo que se puede hacer. Sin embargo, no dejen ustedes de practicar a mano alzada cualquier detalle que vean, una palmera, una esquina, aunque les salga mal. Cuando empiecen ustedes a juntar sus croquis, sus dibujos a mano, después los pasan a la tableta, los pasan a la computadora y los hacen un render precioso. Pero ustedes cuando sientan que lo que dibujan a mano el día de mañana se puede generar en algo hecho, es como tener un niño. Se los digo porque yo tengo 3. ¿Sí? Es muy importante la generación de la idea, la generación del espacio, la pasión con que ustedes puedan hacer arquitectura. Pero específicamente, para no desviarme del tema, la vivienda. No sabemos la política de vivienda de este próximo gobierno. Ya había nombrado a un estupendo urbanista, Juan Carlos Centella, director del Infonavit. Empezamos a tener contacto con él y ahora resulta que ya lo cambiaron. Entonces todavía no tenemos el programa de vivienda del presidente electo para poder en un momento dado participar. No criticar por criticar, participar, aportar lo que sabemos hacer, aportar las experiencias. Yo tengo la experiencia de la unidad Kennedy que se hizo hace 50 años o un poco más, ¿sí? Entonces tenemos la experiencia de renovación habitacional popular que se hizo durante el siglo del 85. No volvamos a cometer los errores ahora con la reconstrucción. La gente también está exigiendo que se le ayude. No es posible porque el gobierno no puede, no es culpable de lo de los sismos. Sin embargo, sí puede ordenar que las cosas se hagan ordenadamente y valga el pleonasmo. Entonces, sí tenemos una responsabilidad como estudiantes, como aspirantes a arquitectos, aspirantes a urbanismo, y tenemos la carrera una diversificación muy importante.
Desde la casa habitación, la arquitectura cotidiana. Me decía el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, creador de esta universidad, primer rector de la universidad, me decía, mira, me decía Pepe, no, fuimos a la exposición de Sevilla en el 92, que él hizo el pabellón de México y que una gran cruz por ahí la van a ver. Empezó y me decía, mira, lo que pasa es que los arquitectos que salen de la escuela quieren hacer aeropuertos en Mazatlán, hoteles en Cancún, bases de cohetes en la luna. Está bien, porque los arquitectos somos soñadores, está bien, pero la arquitectura cotidiana, la farmacia, la gasolinera, el centro comercial, la casa habitación, la remodelación del templo, o sea, la arquitectura que todo el mundo vemos todos los días. No todos los arquitectos vamos a poder hacer edificios muy grandes ni obras sumamente grandes, estoy de acuerdo, pero cada uno de ustedes que haga un granito de arena y que lo registre, el día de mañana se van a acordar. El día de mañana van a sentir que eso fue la semilla de una carrera muy importante que tienen ustedes y algo muy, muy, muy bonito. Yo tuve como lo señaló el maestro Lamagne, tuve el honor de haber sido elegido en La Habana, Cuba, en 1988, hace exactamente 30 años, presidente de la Federación Panamericana de Arquitectos. En aquel entonces tuve contacto con la arquitectura de toda América Latina, desde Alaska hasta la Patagonia, pasando por todos los países y pueblos de América Latina, principalmente Sudamérica. Me quedé yo verdaderamente emocionado de la arquitectura de los colombianos, de cómo manejan el ladrillo, cómo manejan el tabique, cómo manejan el barro. Me quedé también apasionadamente emocionado de la arquitectura brasileña o de la arquitectura peruana, así mismo como la de Canadá. Pero vas viendo una serie de contrastes y la arquitectura nuestra, latinoamericana, lo nuestro, basado en las raíces de nuestra arquitectura. Hay ejemplos hermosísimos. Cuando se trabaja en equipo, cuando se hace planeación y se hace desarrollo urbano. Un ejemplo maravilloso es la Ciudad Universitaria. La Ciudad Universitaria de México es un proyecto encabezado por un arquitecto, en aquel entonces Carlos Lazo, el plan maestro Mario Pani, Enrique del Moral. Es un ejemplo, trabajaron 60 equipos de arquitectos. Cada uno de los edificios es que diferente equipo de arquitectos y sin embargo la unidad completa es lo suficientemente importante para ser catalogada como patrimonio cultural de la humanidad. O sea, sí hay ejemplos de desarrollo urbano. Yo empecé diciendo que en México no hay desarrollo urbano, hay crecimiento urbano que es diferente, pero sí hay muchos ejemplos. La ciudad de Aguascalientes, cómo fue planeada, cómo crece con los anillos. Ciudad Satélite fue un ejemplo muy importante que se lo comió el progreso, pero Ciudad Satélite fue planeada precisamente para desahogar un poco la parte de la Ciudad de México y un proyecto urbano hermosísimo, no es incuestionable. Y tenemos muchos ejemplos que se pueden dar, pero también es muy importante decirles que los arquitectos hemos contribuido con el desarrollo del país. El Programa Nacional de Hospitales, que está tomado como un ejemplo inclusive mundial, fue creado por un arquitecto, el arquitecto Yáñez, Enrique Yáñez. El Programa Nacional de Construcción de Escuelas, desde luego Ramírez Vázquez después, pero primero fue de Jalapa. O sea, hay programas generados por arquitectos que ahora son programas nacionales que han dado buenos resultados. Yo les agradezco mucho el hecho de que estén con el interés que veo, profesores y alumnos, en este tipo de seminarios que me parecen muy interesantes. Me preocupó un poco el tema, porque el tema específico lo acabo de ver, que es básicamente dirigido a profesores y estudiantes para el programa del próximo gobierno, como que nosotros no podemos intervenir más que conocer y poder opinar para esto, ¿no? Yo les agradezco mucho y me gustaría muchísimo escuchar de ustedes cualquier comentario, cualquier promoción que quisieran ustedes hacer a través mía o cualquier duda de lo que les he platicado o planteado, porque el interés que ustedes han demostrado se los agradezco con ese tema y estoy a sus órdenes. Si quieren preguntar, sí. En la época del arquitecto Enrique del Moral menciona en lo que es arquitectura una depuración. ¿En qué consiste y cuál fue? ¿La arquitectura qué? Enrique del Moral. El arquitecto Enrique del Moral. Enrique del Moral. Sí, menciona lo que es una definición de arquitectura y dice que hay una depuración. ¿No había moral antes o en qué consiste la depuración? ¿La vinculación? Depuración. La depuración. Sí. Bueno, es una pregunta de teoría
Toño, que te agradecería que me ayudaras a cotizar en qué consiste la depuración de Enrique del Moral. Es que, Pepe, como siempre en estos temas, hay diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, se hablaba, sí, en esa época, estamos hablando de los 50, ¿no? Los 50, sí. Que había que depurar la arquitectura, que quiere decir, en realidad era escena moderna. El cable de batería. Y todos estos eran jóvenes, ¿eh? Hay que recordar que todos estos eran muchachos recién salidos que les tocó la enorme oportunidad, pues, prácticamente de construir el país. Así Por es. supuesto, la ciudad universitaria, ¿no? Pero si ustedes ven inclusive la ciudad universitaria como ejemplo, pues fue un ejemplo mundial de arquitectura moderna, que todavía es... Sigue siendo moderno. Sigue siendo moderna, esa es la enorme contribución. Hubo una depuración, sí, porque los arquitectos durante mucho tiempo se conformaban en copiar estilos del pasado, etcétera, que no aportaban realmente, además, a nuestra cultura, ¿no? Eran ejemplos de Francia, de otros países, con grandes arquitectos, porque los hubo. Ahí está el Palacio de Bellas Artes, ahí está el Palacio de Correos y otros edificios en nuestro país, extraordinariamente buenos, pero sí que no tenían una clara relación con nuestra cultura y sobre todo con nuestra ciudad. Claro. Es la primera vez que oigo el término de depuración de la arquitectura, que puede ser de Enrique del Moral. Pero yo creo que también cuando se decide hacer la ciudad universitaria, el secretario de Comunicaciones y Transportes era Carlos Lazo, tenía 34 años de edad. Y como dice el arquitecto Toca, todos los demás eran arquitectos jóvenes, equipos de arquitectos jóvenes. Es cierto que el país tenía 11 o 12 millones de habitantes y había pocos arquitectos. Sin embargo, cuando se trabajó en equipo, se logró lo que es la ciudad universitaria. Pienso ahorita con la aclaración del arquitecto Toca, que la depuración de la arquitectura pudo haber sido también una idea de Enrique del Moral, excelente arquitecto, socio de Mario Pani, porque estábamos pasando de la época revolucionaria, de la copia de la arquitectura revolucionaria, de los grandes edificios de la parte pues desde aquel entonces la Unión Soviética, o por ejemplo del barrio de Leur que hizo Mussolini en Roma, y esas grandes construcciones como las que hizo Carlos Obregón Santacilia, por ejemplo. Y entonces había que cambiar y depurar. Seguramente ese término depuración de la arquitectura fue para modernizar un poco la arquitectura, y desde luego lo lograron, ¿no? Pero para mí es una novedad el término depuración de la arquitectura. No lo he escuchado, pero lo entiendo, lo comprendo, y sí fue la modernización de la arquitectura o la simplificación de la arquitectura. ¿Y estamos con eso? Sí, arquitecto. Yo estoy muy preocupado por lo que sucedió en los programas nacionales de vivienda durante los últimos años y el efecto que yo creo fue catastrófico de la vivienda de interés social en la gran mayoría de las ciudades mexicanas. Y yo creo que es muy evidente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero prácticamente en todas pasó este fenómeno de crecimiento muy acelerado, con muy poca infraestructura y casi sin equipamiento. Entonces, ahora efectivamente tenemos incluso problemas con la ocupación de muchas de estas viviendas que están abandonadas o en muy mal estado. Pero ya están construidas, y están construidos del orden de unos 10 millones de viviendas relativamente nuevas. Y 10 millones son muchos. No, muchísimos. Entonces, ¿cuáles serían qué estrategias propondría usted para que pudiéramos mejorar la calidad de vida o la habitabilidad de estos desarrollos que ya afectaron a la gran mayoría de las ciudades mexicanas, sobre todo mucho a las pequeñas y a las medianas? Sí. Bueno, como lo decía hace un momento, mucho de lo que ha pasado con la cuestión de la vivienda internacional en México es corrupción. Evidentemente es corrupción. Toda esa ocupación de las viviendas de la zona urbana de Catepec, por ejemplo, la salida a Pachuca, que ve uno viviendas y viviendas sin ningún orden urbano, simplemente sembradas como si fueran maíz. Vamos a sembrar 100, 1000, 2000 viviendas. Entonces yo creo que los desarrolladores de vivienda, yo no les llamaría desarrolladores de vivienda, les llamo mercenarios de la vivienda, porque se hicieron ricos
con ese tipo de venta de terreno y ese tipo de producción de vivienda, condenando a la gente que la ocupa a un nivel totalmente desaprobado por la más elemental regla de humanidad. ¿Cómo puedes poner a un niño a crecer en unas calles y unos bienes que no conoces ni cuál es tu casa? No tienes forma de pasar una Sí. ¿sí? Nada más unas fotos que traigo aquí para ver si es posible que sigamos con eso. No sé si me da la foto Aquí, porque está, bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Yo estoy de acuerdo, el modelo tiene que cambiar. No puede ser que en una hectárea acaben 50 viviendas y aquí en una hectárea mete 100 viviendas. Y con un producto similar, con 50 viviendas, con otro tipo de diseño urbano, con otro tipo de generación, de buscar que inclusive sea bien. La belleza no cuesta, la estética no cuesta. Sale más caro hacerlo feo que hacerlo bien. Entonces aquí lo que falta es planeación urbana. El Infonavit fue creado en 1970 o 71 para solucionar el problema de la vivienda de los trabajadores. Y vino al principio haciendo grandes construcciones de vivienda muy interesantes. Por ejemplo, la unidad esta de aquí del Rosario o la de Iztacala. Son unidades que tenían inclusive un lago en medio de interés social, proyectos de Félix Sánchez, de Eduardo Rincón Gallardo, etc. Se hicieron viviendas muy importantes, conjuntos de vivienda habitables. Bueno, digan lo que digan, critiquen lo que critiquen. Tlatelolco es un ejemplo de urbanización. Cuando Tlatelolco se terminó y sacaron las fotos, en Francia no lo aceptaban porque decían que era la foto de la maqueta y era el proyecto terminado de Mario Pani. ¿Sí? Y es cuando se puede hacer, y ahorita una de las viviendas de Tlatelolco ahorita es de las más, a pesar de que se cayó un edificio en Chihuahua y todo lo demás, es de las más queridas, está al centro, tiene infraestructura, tiene metro, tiene absolutamente todo, y ya quisiéramos un departamento de 110 metros cuadrados en Tlatelolco ahorita. Entonces, cuando hay planeación, las cosas caminan. Cuando hay corrupción, pasa lo que pasa. No sé si tenga... Mírame, por favor. Aquí, háblame aquí, por favor, ¿sí? Aquí. Ahora, este de aquí. Nada más en las tres últimas, pásale. Digo, no puede ser que estemos nosotros contentos con esta producción. Pásale, la última página. Vamos, al anterior. Las fotos. A ver, pues, no sé si podemos apagar esta luz de acá. Apágala allá arriba, ¿no? Por favor. A ver si puedes abrir la foto. Esto es Ecatepec. No podemos llegar a esto. Pásame las otras. ¿La puedes ampliar un poquito? Bueno, pero esto es Ecatepec ahorita. Ahora, pásame la que sigue, por favor. No, la anterior. Antes. Ahí para el área. Ahora sí están a merced de los ingenieros. Esto no es desarrollo urbano. Esto es un amontonamiento de vivienda. El señor que vive aquí, que llega con 4 cubas, se va a meter en esta casa y va a tener que convertir y no puede ser. Esto no es desarrollo urbano. Esto es lo que hemos permitido y provocado. No sé, tiene que haber soluciones urbanas. Hay una foto anterior a esta. Un poquito más. A ver si no se perdió. Ahí está. Esto es Ecatepec. Ahora, toda esta zona que ha sido producto de la marginación desmedida, toda esta zona ya la pintaron, el Cerro del Elefante. Si ustedes pasan por ahí, ya está pintado de colores. Hay alguna promoción de pintura. Todas las casas tienen diferentes colores. Bueno, ya se mejoró. Es lo mismo, pero a colores. No puede ser. La intervención, el arquitecto José María Gutiérrez Trujillo, un gran arquitecto mexicano, en los últimos años de su vida se dedicó a hacer un programa de vivienda para los marginados, básicamente en la delegación Coyoacán.
Y con estudiantes de arquitectura como ustedes, con estudiantes, todavía no con arquitectos, empezó a hacer remodelaciones y además a convencer a la gente, porque el arquitecto puede ser factor importante para convencer con lo que platica. Los arquitectos podemos ser mudos todos. Con nuestro proyecto convencemos, con nuestro proyecto hablamos. Entonces, convencer a la gente e hizo él una transformación de un barrio en Coyoacán, que es un ejemplo. Esto, por ejemplo, ¿qué hacemos con esto? Y además haz de cuenta que tomas la fotografía en Brasil, o en Bogotá, o en Caracas ahora. Es exactamente lo mismo. Si le quito aquí Estado de México y le pongo Caracas, me lo creen. El problema es realmente alarmante. Pero en estos lugares, en esta placita, en este parque, aquí ya puse a color, donde podemos intervenir y debemos intervenir, hacen falta arquitectos con iniciativa, hacen falta arquitectos que tengamos ideas para llevarle al alcalde, al presidente municipal, al delegado, a quien sea, convencerlo, pero tratar de que no sea con corrupción, que sea en un terreno público, no en un terreno de él o del compadre, porque entonces ya se desaforma todo. Yo lo que les digo es que no podemos seguir produciendo, pásate la siguiente, por favor, a la que vimos antes, más abajo. Pues no podemos seguir produciendo ese tipo de vivienda, porque de verdad, como arquitecto me da pena. Conozco a los desarrolladores que hicieron este trabajo aquí en la salida de Pachuca. Por cierto, por donde va a estar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Aquí. Como Santa Lucía no está en el sur de la ciudad. ¿Cómo? No. ¿Cómo crees? ¿Has estado en el hospital psiquiátrico? No, ¿Qué? queda cerca Santa Lucía. No, Santa Lucía está en el norte. Está en Tecama. Está en el norte, está en Zumpango. Sí, sin embargo. Sí, pero bueno, ese es otro tema que nos podemos meter fuertemente. Pero digo, esto no es arquitectura, esto no es desarrollo urbano, no lo sé. Algo tenemos que hacer para cambiar este modelo, porque esto es un negocio redondo para el desarrollador. Redondo. Porque vendió todas las viviendas que tiene que vender, porque la gente tiene necesidad de vivienda. Simplemente hay que hacer las viviendas más humanas, más ordenadas, más organizadas. Yo no digo que esas casitas tengan a lo mejor 120 metros cuadrados, no tengo idea. ¿Verdad? Pero esto no podemos seguirlo produciendo.